Les agradecemos a todos su presencia, son todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta conferencia organizada por el Comité de Educación de Laurantia Asociación Internacional. Le agradecemos a Laurantia Asociación de Brasil por su generosidad de siempre al permitirnos usar su sala Zoom para esta conferencia. El día de hoy tenemos una presentación de Marcelino Ramírez de Venezuela sobre el tema Hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahora permítame presentarles a Marcelino Ramírez. Marcelino es de la ciudad de Mérida, Venezuela, tiene 70 años de edad, es graduado de ingeniero civil y tiene 2 hijas. Marcelino siempre tuvo una fe firme en Dios y a inicios de 1978 experimentó una fuerte crisis interior y comenzó a buscar la verdad espiritual y la rectitud con un cambio positivo de vida. A inicios de 1995 llegó a sus manos el libro Durantia, que le motivó a un positivo cambio adicional gracias a la vida y las enseñanzas de Jesús en la revelación. Y se dedicó a un servicio espiritual aumentado, como lo ha hecho como se describe en esta maravillosa revelación. En el año 1996 comenzó a viajar a varios estados de Venezuela para compartir el mensaje revelado. Y desde enero de 2001 se ha dedicado a tiempo completo al servicio de Micael. En sus casi 47 años de actividad espiritual, en los últimos 29 años lo ha dedicado a difundir el libro Durantia. Escribió el libro Introducción al libro Durantia, que se encuentra disponible en Amazon. Y actualmente sigue compartiendo la revelación de manera tanto virtual como presencialmente con quienes se encuentran receptivos en sus viajes y en su diario caminar. Muchas gracias, querido hermano Marcelino. Adelante, por favor. La conferencia es tuya. Muchas gracias, estimada Ginny, quienes están presentes. Me llena de muchísima alegría estar nuevamente con ustedes. Me permite, estimada Ginny, voy a hacer una muy pequeña oración que es pues mi costumbre. Así es que nos disponemos en las manos de la triple presencia divina y de sus ángeles que nos asisten. Infinito Padre universal, divinos ajustadores, infinito Hijo eterno, divino Espíritu de Micael en Jesús, Espíritu de la verdad que nos cubre. Espíritu infinito, divina hija creativa, espíritu materno, espíritus ayudantes de la mente que fluyen en nosotros, seres celestiales que nos acompañan, en unión de todos los miembros del universo, de este planeta y de cada uno de los miembros de nuestras familias y por supuesto de quienes estamos aquí presentes. Agradecemos el habernos creado y agradecemos esa posibilidad de conocer cada vez más detalladamente su divina voluntad y nuestras debilidades, para que tengamos cada vez más la mayor disposición de cooperar, tratando de superar las debilidades y conectarnos más y más con su divina voluntad. Gracias por este compartir, que podamos absorber todo lo que su mano divina quiere que absorbamos y que podamos irradiar todo esto para beneficio no solo del yo, sino de nuestro prójimo y para el beneficio del estímulo de elegir la vida eterna. Todo esto lo colocamos en sus manos en el nombre de su amado Hijo Micael, en Jesús, así es y así será. Amén. Amén. Bien, estimada Ginny, quienes están presentes, voy a colocar, a compartir imagen para comenzar. Entonces, agradeciendo por supuesto a Dios, agradeciendo a Ginny y a todas las personas que cooperan con Ginny para este extraordinario plataforma que hace posible esta posibilidad de sembrar esta maravillosa semilla. Así es que mi agradecimiento muy especial por esta nueva oportunidad. Me dicen cuando ya se vea la imagen. Ya se ve. Ok, bueno, mire, en todo este compartir he escuchado generalmente en algunas oportunidades decir, por ejemplo, quiero más detalles de la voluntad del Padre, no estoy claro con qué es la voluntad de Dios y tal. Entonces, sentí la necesidad de preparar este tema y por eso estoy compartiéndolo en esta oportunidad con ustedes.
Vamos a la otra imagen, vamos a ver si me pasa ahorita. Bueno, vamos a ver si me pasa. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, toda verdad proviene de Dios el Padre. Y por ello los reveladores del libro de Urantia nos dicen que la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo el error una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Esto aparece en el documento 2, sección 7 del párrafo 6. Sí, y tal como nos dicen los reveladores, lo que es error, que tiene que ver con algo temporal, ¿no? Produce definitivamente pena. ¿Por qué? Dolor, infelicidad. ¿Por qué? Porque es algo completamente temporal. Todo lo que es error, todo lo que es pecado y todo lo que es iniquidad, que es el vicio de pecar, entonces, es algo que va a desaparecer en el tiempo, no es una realidad que permanece en la eternidad, sino algo totalmente pasajero. Y en ese sentido, entonces, por eso es que no puede experimentarse. Entonces se trunca, se produce una especie de situación que nos va a producir un caos y eso no lleva a ningún tipo de felicidad, sino más bien a desencanto, pena, dolor. Entonces, por esa razón es importante estar claro que únicamente la felicidad viene del Espíritu, viene de Dios, viene cuando nos conectamos con su voluntad divina y eso es importante tenerlo presente. En cada decisión que tomamos, siempre elegimos uno de estos dos caminos. La voluntad del Padre, que es el impulso del divino ajustador, quien nos habita, o la voluntad del ego, que es el impulso de las tendencias egoístas animales que heredamos. Ya nosotros, como nos hemos abierto más a lo que es el impulso del espíritu, tenemos la claridad de que Adán y Eva no fueron la primera pareja humana. Como tal, estamos claros de que nuestro Andón o Andón y Fonta, hace unos 993.000 años, constituyeron la primera pareja humana y que surgieron de un animal un tanto superior a lo que surgieron el chimpancé y el gorila. No venimos del mono tal como algunos científicos piensan, pero sí, hombre y mono venimos de un tronco común. Estos primates superiores que se extinguieron entre ellos mismos por las guerras y los un tanto menores que dieron origen al chimpancé, gorila, babuino. De manera pues que tenemos esa parte de las herencias animales egoístas que es precisamente la que deben ser transformadas cuando uno coopera haciendo la voluntad del Padre. Esto es importante que lo tengamos también muy presente y por eso hay una cita muy específica que yo he compartido varias veces y que voy a compartirla con ustedes. Y esa cita dice lo siguiente: en todo mortal existe una naturaleza dual, doble. La herencia de tendencias animales y el impulso elevado de dotación espiritual. Durante la corta vida que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden ser o pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar o trabajar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y a sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. En verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. Entonces ya estamos claros que en todo ser humano existen estos dos impulsos, ¿no? La herencia egoísta de tendencias animales y el impulso elevado que nos da Dios, el Padre, el Creador, de dotación, pues, de parte de él, ¿no? Entonces, estos dos impulsos generalmente no pueden ser reconciliados, no pueden ser armonizados. Generalmente vamos a tener que esperar quizás un cuarto, un quinto, un sexto mundo de estancia para poder ser reconciliados, como si fueron reconciliados, fue más o menos armonizada la mente, como en el caso de Enoch, de Elías y por supuesto Jesús,
aunque no se fusionó, llegó a esos niveles. Entonces, tenemos que esperar para esa unificación, para esa armonización. Y por eso el espíritu combinado, que quiere decir el espíritu ajustador del Padre con la ayuda del Hijo que nos envuelve y la Madre que fluye en nosotros con sus espíritus ayudantes de la mente, eso es lo que significa el espíritu combinado, siempre trabaja, siempre ministra para someter la carne. ¿Qué es la carne? El ego, todo lo que tiene que ver con el ego a la guía del espíritu, porque así como la mente puede obedecer, o sea, puede, vamos a decir, dirigir el cuerpo obedece a la mente, así también si nosotros nos disponemos con nuestra voluntad, hacemos que nuestra mente obedezca al espíritu, que es el objetivo por lo cual el espíritu puede transformar. Entonces, aunque no tengamos ese ideal de vida que anhelamos, en ese propósito e idea, todo lo que tiene que ver con ese plan de vida, el proyecto de vida, entonces nos imbuimos más de fuerza para que esa naturaleza animal egoísta cada vez más sea sometida a la supremacía del espíritu. Dentro de nosotros existe un verdadero poder, una confederación o un grupo, un padre como chispa, un hijo que nos envuelve, un espíritu materno que fluye en nosotros y por supuesto unos serafines o serafinas, unos ángeles y otros seres que nos ayudan. Ese equipo celeste está siempre dedicado a asistirnos y de esa manera vamos a poder superar esta esclavitud material y estos impedimentos finitos. Y estos impedimentos finitos tienen solamente su presencia hasta la fusión. Una vez que ocurre la fusión, ya se desaparecen esas marcas de la bestia, como lo llaman en el Apocalipsis de la Biblia, que son esas herencias animales, y podemos seguir adelante ya con la seguridad de la vida eterna. Cuando decidimos obedecer al impulso del ajustador, progresamos. Pero cuando decidimos obedecer al impulso del ego, retrocedemos. Indiscutiblemente esto es una realidad. ¿Por qué? Porque aunque tengamos, por ejemplo, determinadas decisiones contrarias a la voluntad del Padre, pues siempre lo positivo que hay en nosotros va a quedar o que hubo en nosotros va a quedar. ¿Por qué? Porque cada vez que cooperamos, siempre, por ejemplo, dándole un vaso de agua a alguien con fe, gozo y con fe y con alegría, es un duplicado que una parte de ese valor lo absorbe el ajustador para su experiencia individual y la otra parte se la da al yo humano. De manera que cuando un alma retrocede, retrocede solo el yo humano y de manera, pues, o el alma humana, de manera pues, que en el ajustador siempre queda esa parte positiva, por lo cual nunca va a perecer eso positivo o eso que alguna vez hubo en un ser humano en caso de la extinción de una persona. Cada decisión que haces impide o facilita la función del ajustador. Del mismo modo, estas mismas decisiones determinan tu avance en los círculos del logro humano. Es verdad que la supremacía de una decisión, su relación con una crisis, tiene mucho que ver con la influencia hacedora del círculo o de círculos. Sin embargo, son esenciales también muchas decisiones, repeticiones frecuentes, repeticiones persistentes para alcanzar una certeza formadora de hábitos de tales reacciones. Pues así como hay hábitos que nos hacen retroceder espiritualmente, también hay hábitos que nos producen crecimiento espiritual. Indiscutiblemente, cada vez que uno decide de acuerdo a lo que le inspira o le impulsa el espíritu dentro de uno, uno facilita, pero cuando uno obedece al ego impide. Y eso es importante que tengamos siempre presente eso. Y cada cooperación produce un avance. ¿En qué círculos? En los 7 niveles del logro humano, los 7 círculos psíquicos que son los requisitos para poder llegar a la fusión con el ajustador, para poder eliminar la última marca de ese ego, de esa bestia que está dentro de nosotros. Entonces, en algunas oportunidades hay crisis que tenemos, como le pasó a este pequeño servidor y tomé una decisión y eso pues hace posible el ascenso en los niveles. Pero generalmente cada circunstancia positiva hay que repetirla y hay que repetirla siempre, esas decisiones siempre repetidas van a producir hábitos, porque los hábitos son los que nos van a dar esa capacidad de niveles mayores. Podemos hablar, por ejemplo, de las altas culturas con hábitos positivos que siempre están allí identificados con esas actitudes, o de las bajas culturas de un país
con hábitos negativos. Entonces, el hábito es fundamental que nosotros lo formemos para poder garantizar esa identificación que nos va a dar esa meta inicial inmediata, que es la base fundamental de nuestra existencia, el objetivo primario, que es la fusión con el divino ajustador. Todo vicio y todo lo que sabemos que es dañino, óigase bien, sabemos que es dañino para nuestro cuerpo y mente, interfiere para impedirnos hacer la voluntad del Padre. Al consumir lo que sabemos que nos perjudica, estamos obstaculizando a nuestro divino ajustador en su tarea de hacernos progresar la mente y el alma. Indiscutiblemente, hay muchas veces casos donde es erróneo, o sea, se cae en error, se piensa algo, se habla algo y se consume algo, se hace algo que uno cree que pudiera ser favorable, pero no, pero muchísimas veces sí sabemos y estamos conscientes de eso, no solo de lo que pensamos, no solo de lo que hablamos, no solo de lo que hacemos, incluso de lo que estamos consumiendo en nuestro vehículo físico. Y eso es importante que tengamos presente eso. ¿Por qué? Porque aquello que nos daña nuestro vehículo físico impide la posibilidad de que el ajustador nos eleve la mente, y aquello que nos daña la mente impide la posibilidad de que el ajustador nos eleve el alma. ¿Por qué? Porque la madre del alma es la mente, y si está contaminada, el alma sufre. Entonces, se confirma en la cita siguiente. Dice: el ajustador permanece con nosotros en toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad, pero cuán cruel manchar y de alguna otra manera corromper deliberadamente. Oiga, sabiendo significa sabiendo deliberadamente el cuerpo físico que debe servir como tabernáculo terrestre de este don maravilloso de Dios. Todo veneno físico atrasa contablemente los esfuerzos del ajustador por exaltar la mente material, mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva. Es en la mente perfectamente equilibrada, en un cuerpo de hábitos limpios, energías neurales estabilizadas y función química equilibrada, cuando los poderes físicos, mentales y espirituales están entre una armonía de desarrollo, en la que se puede impartir un máximo de luz y verdad con un mínimo de peligro o riesgo temporal al bienestar real de dicho ser. Indiscutiblemente, es importante también tener muy presente que el ajustador siempre está con nosotros, aunque se desequilibre el cerebro, se desequilibre la mente y ya se pierda la capacidad de libre albedrío. En la mayoría de estos casos, o en los casos donde no hay libre albedrío, el ajustador prácticamente no puede estar porque requiere libre albedrío, y en algunos casos recibirá la orden de abandonar esa mente, pero si no se pierde el libre albedrío, entonces el ajustador permanece allí. Y entonces es importante estar claro que el cuerpo debe cuidarse. Ese tipo de alimentación, por ejemplo, excesiva, el comer en exceso, el comer alimentos, lo que llaman chatarra, el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo, la droga, cualquier tipo de veneno físico, pues va de alguna manera a corromper ese tabernáculo que es nuestro cuerpo. Y estos venenos físicos, indiscutiblemente, como se conectan con la mente, porque la mente es material, la mente está conectada con el cerebro físico y, por supuesto, con el cuerpo, entonces la mente se contamina. Y esa contaminación adicional de la mente, que aquí mencionan solo algunos, como el temor, la ira, la envidia, los celos, la sospecha, la intolerancia, está el odio, el rencor, está toda una serie vamos a decir, de negatividades mentales que aquí no se mencionan y que son también contaminantes de la mente. Entonces, al no cuidar el vehículo físico, la mente aumenta su contaminación, y al aumentar su contaminación obstaculiza el progreso espiritual del alma, porque entonces el ajustador no puede contar con su compañera, la mente que coopera por fe, que es la madre del alma, y de esa manera entonces se obstaculiza esta posibilidad de progreso. Entonces, por eso es importante, no es que vayamos a caer en el fanatismo del vegetarianismo o en el fanatismo de las frutas excesivas, qué sé yo, pero por lo menos cuando me piden opinión, que haya una muy buena digestión, que se combinen los vegetales con algunas carnes, que se combinen también las frutas y que se produzca una digestión favorable para que haya un equilibrio triple, como aquí lo menciona.
Y cuando se habla de que en este equilibrio triple sí se puede dar un verdadero grado de luz sin ánimo de peligro, sin ánimo de riesgo, es producto de que en algunos casos pues se ha producido una luz dada a un ser y ese ser se ha fanatizado, ha llegado a formar una nueva religión y ya se piensa que es un Mesías o una Mesías, entonces se desvía del plan divino. Entonces, por esa razón, los ajustadores y por supuesto todo el equipo celeste tienen gran cuidado en dar esta luz. En estos casos es cuando hay menos riesgo de estos peligros con la posibilidad de una luz cada vez más adicional a una persona que tenga posibilidades equilibradas de mente, de alma y por supuesto de cuerpo. Igualmente, nuestras tendencias personales y debilidades de carácter, cuando no las controlamos, repito, cuando no las controlamos, siempre entorpecen al divino mandato de hacer la voluntad del Padre. Por ello, no dejemos de orar a Dios que nos haga saber cuál es su divina voluntad para cada quien y que podamos reconocer nuestras debilidades para trabajarlas internamente. Así evitaremos caer en las tentaciones de debilidades tales como el alto individualismo con tendencia a aislarse, encerrándose en sí mismo, el resentir siempre la derrota cuando la vivimos, en vez de buscar algún método para enfrentar el desencanto, recurrir a culpar a otros por nuestras dificultades y desilusiones personales, alimentar el rencor y la idea de vengarse, el no enfrentarnos francamente con los hechos y ser deshonestos en nuestra actitud hacia las situaciones de la vida, negarnos a confiarle nuestros problemas personales a otra persona que puede darnos su valiosa ayuda. Estos aspectos y muchos otros son tendencias que nosotros podemos tener y que tenemos que estar firmemente vigilantes de ello. Tenemos estos ejemplos son de este hermano nuestro que no estuvo vigilante de estas tendencias como Judas Iscariote y ve los resultados, de manera de que los reveladores nos dan estos datos para que estemos muy en guardia. El ego es especialista en ver la falla ajena, no ver lo positivo ajeno, más bien la falla ajena. Y el ego es especialista en ver lo positivo en uno, no ver la falla en nosotros. De manera que debemos dejarnos llevar del espíritu, porque el espíritu es el que hace posible ver lo positivo de mi prójimo y animarlo, no resaltarle lo negativo, e incluso ver nuestras fallas y debilidades, aun cuando nos estimulemos viendo lo positivo. Entonces es importante estar muy vigilantes de esto, porque todas estas tendencias personales también nos impiden hacer la voluntad del Padre. Nuestro divino ajustador se conecta con nosotros enviándonos los pensamientos positivos. Dicen los reveladores que es en la mente, es nuestros pensamientos, donde el ajustador de alguna manera trata de irradiar su voluntad hacia cada uno de nosotros. Y para estar más seguros de obedecer a la voluntad del Padre, debemos disponernos con mente abierta, oído, con mente abierta a captar los impulsos diarios que nos produce el ajustador a través de pensamientos, ideas, intuiciones, presentimientos y corazonadas, tal como lo decían nuestras abuelas. Nuestras abuelas decían, no, tengo una corazonada de esto. Bueno, eso es una de las formas en que el ajustador nos habla. Pues el impulso del monitor espiritual es realizado en la conciencia humana como un impulso al altruismo, a la preocupación por los semejantes. Y el captar estos impulsos nos motiva a tomar las decisiones que nos producen paz y tranquilidad sin remordimientos de conciencia. Esto es muy importante, tratar de ver cómo captamos la voz del ajustador. El ajustador nos habla generalmente en forma indirecta, solo cuando estamos en el nivel psíquico número 1, del séptimo al 1, que ya estamos casi por fusionarnos, hay una conexión directa con el ajustador. En términos generales nos habla en forma indirecta. Hay muy pocas veces que hay esa experiencia de conexión directa en los otros niveles más bajos, pero debemos estar pendientes que Él nos habla diariamente en forma indirecta, incluso trabaja en los sueños para que podamos tener algún tipo de actitud que captemos y nos ayude a cooperar más y más y más. Es esencial saber el lenguaje del divino ajustador. El mensaje del divino ajustador a un ser humano reservista del destino planetario.
ese mensaje enviado por su ajustador a un ser humano como nosotros nos hace entender lo que nuestro ajustador nos pide y cómo cooperar para hacer la voluntad del Padre. En algunas oportunidades he escuchado también, pero bueno, no tengo claro qué es lo que Dios me dice. Entonces yo les he recomendado esta cita que aparece en la página 1213 para que sepan lo que se le dijo a este reservista es algo muy parecido a lo que cada uno de nuestros ajustadores nos dice a nosotros. Entonces, la cita dice, no hace mucho en Urantia, un ajustador actuante transmitió tal mensaje a su asociado humano, un miembro del cuerpo de reserva del destino. Entre otras cosas, el ajustador imploró que me otorgue más fielmente su cooperación sincera, que tolere más alegremente las tareas de mi emplazamiento, que lleve a cabo más fielmente el programa de mi arreglo, que pase más pacientemente las pruebas de mi selección, que camine más persistentemente y alegremente por el camino de mi elección, que reciba más humildemente crédito para que se acumule como resultado de mis esfuerzos incesantes. Entonces, este mensaje que se le envió a este reservista, que es uno de los seres humanos que está por encima del tercer nivel y que al fallecer resucita a las 36 horas o al tercer día, y que tiene también su ángel guardián personal. Hay muy pocos, alrededor del año 34 había 962 hombres y mujeres en el planeta. Entonces, esto que se le dijo a este reservista, este, nos dice a nosotros, ¿no? ¿Qué me dice el ajustador a mí y a cada uno de nosotros? Que le otorguemos cada vez más fielmente la cooperación sincera, esta cooperación, que cooperemos con la mayor fidelidad posible y con la mayor sinceridad posible en esos impulsos que Él nos produce internamente, que obedezcamos esos impulsos de la manera más fiel y de la manera más sincera, que tolere más fielmente las tareas de mi emplazamiento. Hay unas tareas, Él selecciona tareas y esas tareas nos coloca un plazo para realizarlas. Entonces, tratar de captar bien ese impulso interno que nos produce y esas tareas, eso que anhelamos hacer, que creemos que es lo que Dios quiere, que le agrada a Dios, y de esa manera hacerlo en ese plazo que sentimos necesidad de hacerlo. Que lleve a cabo más fielmente el programa de mi arreglo. Hay un programa que él arregla y nos pide nuevamente fidelidad, que lo llevemos con fidelidad, ese programa que es aquello que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, ¿no? Esa meta que tengo yo para mi vida y que siento que es positiva y que siento que agrada a Dios, y eso es lo que de verdad debo yo tratar de hacer y cada vez con mayor fidelidad, que pase más pacientemente las pruebas de mi selección. Selecciona pruebas. Por supuesto, todo lo que nos pasa en nuestra vida está siendo fotografiado para ver cómo actuamos, pero hay algunas pruebas selectas. En un momento dado tenemos un problema con alguien muy querido y ya no nos hablamos, ya hay un odio. Entonces, a través de esa conexión del ajustador con los serafines y con otros seres, se produce un encuentro de ese ser, a ver cómo actuamos. Si actuamos altruísticamente, vamos a tener niveles superiores y tenemos la posibilidad de avanzar. Y si no, simplemente retrocedemos a niveles inferiores. Las pruebas son fundamentales, así como son necesarias las pruebas de la primaria para pasar a la secundaria en nuestros estudios seculares y la secundaria para pasar a la universidad y de la universidad al posgrado. Indiscutiblemente tenemos que exhibir a las fuerzas celestiales paciencia. ¿Cuánta paciencia tengo? ¿Cuánta tolerancia tengo? ¿Cuánta capacidad de perdón tengo? Y si nosotros exhibimos esos dones, esas virtudes, entonces se nos permite o se nos ordena la elevación de nivel. Por eso es importante estar claro, él selecciona pruebas y debemos nuevamente, se nos dice, con paciencia aceptarlas. A veces tenemos algunas dificultades y cuando estamos en los niveles bajos pronunciamos groserías, cuando nos caímos, cuando nos caemos, cuando nos golpeamos, cuando tenemos algún accidente. Pero cuando ya alcanzamos ciertos niveles, le damos gracias a Dios, aun cuando nos duela algo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos va a producir beneficios, no solo para mi yo, sino para mi prójimo. Que camine más persistentemente y alegremente por el camino de mi elección. Hay un camino que Él de alguna manera tiene, hay un plan, un camino, y de esa forma, tratando de sentir cuál es lo que anhelo yo, qué es lo que yo anhelo hacer, qué camino seguir, que es
precisamente lo que nos impulsa internamente, debemos hacerlo con persistencia, con perseverancia, no dar un paso atrás, no desmayar y con alegría. La alegría está siempre presente, aun cuando hayan lágrimas. Muchísimas veces este pequeño servidor ha experimentado muchas lágrimas, pero no debe faltar la alegría. Incluso cada vez que yo tengo alguna situación de tristeza, voy a la página 1766 del libro de Urantia y repito lo que dijo Jesús. Dice, los que conocen este mensaje se llenan de alegría. Los que aceptan este mensaje se llenan de alegría y su corazón los impulsa a regocijarse para siempre. Una felicidad en crecimiento constante siempre en la experiencia de todos los que conocen a Dios, los que están seguros de Dios. Entonces, la alegría debe estar siempre presente porque es la conexión, la fusión con el ajustador nuestra meta. Y finalmente, que reciba más humildemente crédito para que se acumule como resultado de mis esfuerzos incesantes. El ajustador hace esfuerzos incesantes y recuerdo lo que nos dicen los reveladores, que aceptan un encargo difícil, esos ajustadores cuando se ofrecen como voluntarios para residir en seres tan complejos como los que habitan en Urantia. Nuestra mente es muy compleja y es importante estar claro que esos esfuerzos del ajustador tienen que ser recibidos por nosotros con humildad. La humildad es fundamental. No hay que confundir la humildad con un estado de mendicidad. No, la humildad es simplemente reconocer que yo no puedo hacerlo todo, que yo tengo que aprender y capacitarme y depender no solo de Dios, sino de mis semejantes, y que muchas veces estoy rechazando a una persona que me puede ayudar y que esa persona, aun cuando yo la rechace por mi orgullo, por mi vanidad, esa persona me puede ayudar y estar dispuesto a que esa persona me ayude a aprender de la piedra, a aprender de la planta, a aprender del animal, a aprender del humano, a aprender del más humilde, estar siempre dispuesto a aprender para compartir. La humildad es vital, sin humildad no hay fusión. Eso es importante que lo tengamos muy presente. Durante toda la vida, durante toda su vida, nuestro grandioso Maestro de Nazaret perseveró en hacer la voluntad del Padre. Y este logro lo alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera, comunión constante con Dios, por lo cual oremos siempre conectados con nuestro anhelo de progreso espiritual, pues el revelador nos dice, ora tan solo por valores, no por cosas, por crecimiento, no por gratificación. Adoremos no solo haciendo una ceremonia mística, sino siempre conectados con nuestro anhelo de hacer la voluntad del Padre. Pues no hay nada que el ser humano pueda dar. Por cierto, esta es una cita que nuestra estimada Ginny colocó en la invitación, que es extraordinariamente apropiada. Pero yo no sabía que la iba a colocar, ella no sabía que yo la había colocado. Y mire, esas son las coincidencias de nuestros ajustadores. Sigo leyendo, pues no hay nada que el ser humano pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a su voluntad o a la voluntad del Padre. Y estas decisiones efectuadas por las criaturas dotadas de inteligencia y de voluntad de los universos constituyen la realidad de esa adoración auténtica que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador dominada por el amor. Y entremos en comunión con Dios siempre conectados con nuestro anhelo de servicio al prójimo, pues el contacto de la mente mortal con su ajustador residente, aunque frecuentemente favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio amante de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes, la acción. Eso es importante, la acción, porque muchas veces se va nuestra vida en ceremonias, en lo que popularmente o vulgarmente se conoce en el caso de Venezuela como la pantalla, aquello que mi ego quiere que se vea, que yo soy tal o cual, pero en la acción no tengo concreción. Y por eso mucha gente se desilusiona y se sale de muchas religiones, producto de esa cuestión de que mucho bla bla, pero poca acción. Por eso Jesús dijo muy claramente, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que cumple su voluntad. Allí pues es importante que no sean solo palabras, sino que uno trate de vivirlo. Y eso es lo que se quiere decir en este párrafo, en estos párrafos que acabo de compartir. Unas cuantas personas me han preguntado si hacer la voluntad del Padre se refiere solo a las decisiones más importantes de nuestra vida, o si también se refiere a las decisiones menores y rutinarias en todos los pensamientos, palabras y acciones de nuestra existencia.
también me han dicho que creen que Dios es totalmente indiferente ante muchas de las actitudes de nuestra vida diaria. Y para dar una respuesta más esclarecedora, les he hablado de un dato que nos dan los reveladores al referirse a Juan el Evangelista. Ellos expresan que mucho influyó sobre la vida de Juan ver que Jesús siempre sometía hasta sus más insignificantes deseos a la voluntad del Padre en el cielo. Por lo cual, este pequeño servidor Marcelino considera que en todas nuestras actividades espirituales, intelectuales y corporales, nuestro divino ajustador está observando todas las decisiones de menor o mayor importancia que tomamos. Y en cada una de estas decisiones de pensamiento, palabra y acción, podemos obedecer a su divina voluntad u obedecer a la voluntad de nuestro ego. Hacer la voluntad del Padre significa conectarse con la religión del Espíritu, indiscutiblemente que esa es la realidad, la religión del Espíritu, la religión de la experiencia personal, la religión de lo que tiene que ver con esa vibración de lo que Dios nos impulsa en el interno, de manera pues que no depender de lo que capten los sentidos, sino más bien de lo que uno sienta que le impulsa por intuición, presentimiento y corazonada ese espíritu dentro de sí. Pues a diferencia del ego, que no requiere esfuerzo alguno para obedecerle, la religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. De allí que, ayudados por el Espíritu enviado en Pentecostés, si perseveramos con esfuerzo en hacer la voluntad del Padre, nuestra naturaleza será transformada de animal y agresiva a espiritual y pacífica. Esto ocurrió con los sinceros seguidores de Jesús al recibir las nuevas armas espirituales para conquistar el mundo con una capacidad infalible para perdonar, incomparable buena voluntad y amor abundante, para sobrecoger el mal con el bien, para vencer el odio con el amor y para destruir el temor con la valiente y viva fe en la verdad, para perdonar las injurias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves, para permanecer inamovible frente al peligro más tremendo y para desafiar los males del odio y de la ira mediante actos audaces de amor y paciencia. Estas lecturas me hacen recordar algo curioso, que algunos lo toman como chiste, pero es muy interesante, muy sabio. Un cuento, hace poco un político acá en Venezuela lo comentó, y el caso de la rana y el escorpión, cuando el escorpión se encuentra con la rana en un río, en la ribera de un río, y entonces le dice, yo quiero que me pase el río, por favor, yo le prometo que no la pico. Le doy mi palabra que no la pico, le juro que no la pico. Bueno, tanto insistió que la rana accedió a pasarlo el río, y una vez que pasó el escorpión, la ranita, inmediatamente al llegar a la otra parte del río, el escorpión lo picó. ¿Por qué lo picó? Porque esa es su naturaleza. Esa naturaleza del escorpión es transformada, esa animalidad que hay en nosotros es transformada cuando uno coopera, y esa transformación de la naturaleza es la que produce estas bendiciones, y si no es transformada no puede haber fusión. Por esa razón es importante la cooperación persistente, perseverante, repetida, insistiendo en repetir cada una de las decisiones para cooperar, y de esa manera hasta que se acabe la última batalla, dice por ahí otra parte de una cita, esa batalla de esa divinidad contra esa parte que se opone, que es esa animalidad que está dentro de nosotros. De manera pues que debemos seguir cooperando para que se produzcan estas transformaciones de las herencias animales en herencias espirituales, que es lo que hace el ajustador, con la ayuda del hijo, con la ayuda de la madre y por supuesto con la ayuda de los seres celestiales que nos capacitan desde afuera como maestros externos. A veces nos preguntamos, ¿será la voluntad del Padre o la voluntad del ego lo que pienso hacer? En mi caso, en el caso de Marcelino, cuando me cuesta discernir si será o no la voluntad del Padre lo que pienso hacer,
Entonces recurro a meditar preferiblemente al despertar en la mañana, haciéndome y analizando las siguientes 3 preguntas. 1. ¿Me iré a arrepentir de lo que hicieran conmigo, lo que voy a hacer? Y la más importante, la 3, ya que no somos nosotros ni budistas, ni hindúes, ni mahometanos, ni judíos, con todo el respeto de nuestros hermanos y hermanas, pero somos cristianos, pues nuestro líder máximo, con todo el respeto de cada uno de ellos, que también son hijos de Dios y hermanos nuestros porque tienen una chispa divina, pues nuestro líder es Jesús, en este caso, y ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una pregunta que siempre me he hecho y me la sigo haciendo, ¿no? Y a Dios gracias, después de haber analizado estas 3 preguntas con la mayor honestidad posible, al tomar las decisiones más difíciles de mi vida, siempre han resultado decisiones victoriosas. Por eso, hermanos, les recomiendo esto. En el libro, por cierto, recomiendo eso. Y es importante tenerlo presente, porque hay veces que no tenemos claro, y sobre todo decisiones que son muy importantes para cada uno de nosotros. Siempre presente que aunque cometamos errores debido a nuestra imperfección, el hacer la voluntad del Padre se resume en ejercer el divino regalo de la fe. La fe, acuérdense que la fe es un regalo que se nos da, empezando por el Espíritu número 6 de adoración y el número 7. Son los que comienzan a dar el regalo de la fe, ¿no? Entonces, el papá y la mamá nos puede ayudar, el cura, el sacerdote, el pastor, el gurú nos puede ayudar, pero nos puede también perjudicar en la fe. Pero la fe no viene de ellos, no viene como piensa la gente, del humano, viene de lo divino. Y ese regalo es importante. Por lo cual, sigo leyendo. Ejercer ese regalo de la fe haciendo cierto esfuerzo interior para que nuestra forma de ser diaria sea de acuerdo a lo que creemos que agrada a Dios. Y no olvidemos que toda decisión que tomemos y que coincida con la voluntad del Padre siempre nos producirá paz, alegría, esperanza, consuelo y tranquilidad de conciencia. Sobre todo tranquilidad de conciencia, porque el ajustador siempre nos impulsa la conciencia. Sigo leyendo. Y toda decisión coincidente con la voluntad de nuestro ego siempre, en mayor o menor grado, nos producirá vacíos, insatisfacción, desánimos, molestia e intranquilidad de conciencia. Sobre todo, intranquilidad de conciencia. Aun cuando una persona tenga bajos niveles de alma, por ejemplo, una persona sicaria que está acostumbrada a matar gente por dinero, entonces siempre, aunque tenga muy baja el alma, hay un eco que le va a dar una incomodidad, una intranquilidad en su conciencia profunda. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy presente, que tratemos de que nada nos remuerde la conciencia para estar tranquilos y estar conectados con esa posibilidad de haber cumplido con la voluntad del Padre. Finalmente, anhelo y oro a la infinita Trinidad que todos los miembros de su creación, superhumanos y humanos, pasados, presentes y futuros, rebeldes y leales, decidamos cooperar con nuestros amorosos impulsos internos para que seamos cada vez más conscientes de su divina voluntad y de nuestras debilidades. Y así perseveremos hasta que todos tomemos nuestra decisión final de elegir la vida eterna. Recordemos, hermanos y hermanas, recordemos que en cualquier religión que estemos, o aunque no estemos en ninguna religión, siempre lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la divinidad, lo que tiene que ver con la fe, tiene un solo objetivo: que yo me capacite, que yo pueda tener un cambio favorable, un nuevo nacimiento espiritual, no solo para que yo tenga un cambio, sino para que yo pueda irradiar ese cambio a mi prójimo y entusiasmarlo, motivarlo a elegir la vida eterna. Todo tiene que ver con elegir la vida eterna. El plan divino del Padre no está exactamente basado en que
unos ángeles se aparezcan a los seres humanos para que cambien. No, el plan divino del Padre más que todo se basa en el cambio de cada ser humano para que dé testimonio de vida. Y una vez ese testimonio de vida motive al ser semejante y esa motivación haga posible el deseo de elegir la vida eterna. Entonces, estemos claros, como lo dicen los reveladores en otra página por allá, que en el régimen universal jamás se considera que hayáis adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no demostréis vuestra habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. Entonces es el plan divino de lo que Dios nos da, irradiarlo a nuestros semejantes para que no solo el yo tenga la firme decisión y confirme el deseo de vida eterna, sino que pueda motivar ese yo a otros yo a que también confirme y definitivamente elijan la vida eterna fusionándose finalmente con sus divinos ajustadores. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Aquí está mi correo electrónico para que quien quiera que le envíe por correo electrónico esta exposición, con mucho gusto se las envíe. Disculpe que me haya alargado un poquito y voy a salirme de dejar de... Está abierto el derecho de expresión. Gracias, Marcelino. Ricardo, adelante, por favor. Se hace mudo, Ricardo. También Víctor pidió la palabra. Bueno, ¿Me escuchan ahí? sí, ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias. Pues hermanito Marcelino, muchísimas felicidades por este apostolado. Me atrevo a decir lo que tú estás haciendo en forma muy consciente en esta multiplicación de la quinta revelación. Es algo muy, me viene a la mente la palabra audaz, espiritualmente audaz, lo que tú estás haciendo. Yo te quería hacer una pregunta personal, Marcelino, que si gustas me la puedes contestar, si no, pues no. Pero en esta crisis que tú tuviste, esta renunciación que tú tuviste eh, hace algunas décadas ya, pues como bien lo mencionas, de elegir, ¿no? Tú tuviste que elegir, según comprendo, igual ayúdame, estoy comprendiendo bien o mal, entre estar con tu familia y continuar con la multiplicación y la luz de esta quinta revelación. Eh, Evidentemente elegiste, por se ven los frutos, ¿no? De llevar a cabo esta elección hacia la multiplicación de la quinta revelación. Y elegir significa renunciar. Muchas veces este principio de exclusión se aplica a muchas cosas y considero que este fue tu decisión muy, muy consciente. ¿Cómo resolviste eso, Norberto Marcelino? ¿Cómo, en el sentido que pues quienes tenemos hijos, y al menos yo lo veo así, y así lo he percibido, que pues los hijos que uno tiene realmente no son nuestros hijos, son hijos de Dios. Vienen a través de nosotros, pero no nos pertenecen, son de Él, ¿no? En ese sentido. Gibran Jalil Gibran tiene un hermoso poema, también el poeta chileno también lo tiene algo muy semejante, y comparto esa parte que mis hijos, aunque biológicamente eh, lleven mi ADN, pues espiritualmente son del Padre Universal, ¿no? Y por lo tanto son una responsabilidad gigantesca en ese sentido. ¿Cómo resolviste, hermanito, esa responsabilidad divina que Dios te da con los hijos y simultáneamente, de alguna manera, ponerlos a un ladito para poder hacer esta quinta revelación? Muchas gracias por la comprensión. Gracias. Hermano, bueno, primero quiero agradecer infinito a Dios y a sus ángeles que me permitieron compartir sin que se me haya caído el internet. Es un verdadero milagro. Hermano, es la pregunta más comprometida que me han hecho en toda mi carrera en público. Realmente eso, pues yo y agradezco mucho y gracias, hermano, porque sé que lo hace con ese corazón de mensajero y de sembrador de esta quinta luz que en este caso observo una gran honestidad de tu parte y eso me alegra mucho que hayan sembradores como tú. Entonces, sí, para Marcelino ha significado una prueba nada fácil. Hace 46 años, casi 47 cuando comencé, unos casi 20 años antes de conocer Urantia, yo mencionaba algo
que nunca me imaginé el precio que tenía que pagar, que era: hazme su pequeño apóstol, divino Jesús, hazme su pequeño apóstol. Tengan la plena seguridad que yo no hubiera vivido estas experiencias tan difíciles que he vivido y que aún sigo viviendo. Bueno, no hay para dónde, como se dice, no hay manera de negarlo, pero definitivamente no me imaginaba el precio. Porque la Biblia, cuando uno lee lo difícil que es seguir a Cristo, dice: quien ama más a padre, a madre, hermanos, a hijos, a hijas, a esposa, a esposo, que a mí no es digno de ser mi discípulo, pero no da más detalle. En cambio, los reveladores sí dan detalles en el libro de Urantia. Se habla de dos tipos de discipulado: el discipulado que se denomina mensajero, que es el apostolado, y el otro discipulado que yo lo he llamado estacionario, que es el hecho de cumplir con todas las situaciones convencionales, familiares, personales, de trabajo y todo, y seguir, combinar las dos cosas. En el caso de Marcelino decía: hazme su pequeño apóstol, o sea, hazme su pequeño mensajero. Y bueno, eso se logró. Yo pensaba que lo era hasta el año 2004. En el año 2004, como ya había ido a Chile, había ido a México, había ido a la isla de Aruba, pensaba que bueno, ya soy un pequeño apóstol, un pequeño mensajero, pero resulta de que no era así. Cuando se me pide que debo ubicarme, residenciarme en algunos lugares de Venezuela para hacer un trabajo similar al que había hecho en Mérida durante 10 años, ahí fue tremendo, hermano, fue muy tremendo. Y bueno, de manera que ha sido una prueba muy difícil. Yo, por lo general, en público he tratado de no comentar mis asuntos personales, familiares, pero gracias a Dios me bendijo con dos hijas, las cuales amo entrañablemente, sabiendo que por supuesto no pueden comprender estas decisiones. Mi familia, mamá tuvo 19 hijos, de los cuales que se crearon 13, 3 murieron pequeños, estamos vivos 7. Y bendito Dios, tiene un gran respeto, un gran aprecio por Marcelino, una gran admiración, aunque no comprenden mucho esto, por mi forma de ser, pues me aprecian, me estiman, pero a seguir adelante con mucha fuerza. Y simplemente, pues yo he sentido, no es posible, no es posible uno poder tener esos niveles de servicio si uno no persevera en seguir el impulso interno. Y para Marcelino ha llegado a los niveles de impulso eterno de tal importancia que en algunas oportunidades he tomado el libro de Urantia, lo he colocado en una mesa, nunca en el piso, lo he lanzado sobre una mesa y le he dicho: Padre, quítame el libro de Urantia, quítamelo de mi mente si es que el libro de Urantia ha entorpecido, ha manipulado mi mente. Yo quiero depender de su espíritu. Quítame lo que, si hay algo erróneo en el libro, quítamelo. Y si todo es erróneo, quítamelo. Yo nunca lo he hecho por dudar, no, sino por lo que llama curarse en salud en Venezuela. Entonces, ¿qué he sentido? Me ha vuelto a decir el Padre dentro de mí en voz baja y suave: hijo mío, sigue adelante, sigue sembrando esta semilla, porque hay muy pocos y pocas sembradores y sembradoras, y esta semilla, aunque no es para la humanidad actual, va a dar fruto. Sigue sembrándola, y por eso estoy acá y siempre he perseverado durante 47 años y especialmente los últimos 30 años sembrando. Por lo cual les digo, hermano Ricardo, y todos quienes están presentes y quienes nos escuchan, seguir adelante por sobre todas las cosas, perseverando en la voz del Espíritu, para que no lleguemos al fanatismo ni tampoco lleguemos a la radicalización, sino dejarnos llevar siempre del Espíritu. Algunas personas, muy pocos casos, pudieran haber pensado que Marcelino es fanático, pero no es así. No es así. Confunden el fanatismo con la verdadera convicción, con la seguridad y la vigorosidad que da el servicio. No hay posibilidad de una certeza vigorosa dentro del ser, sino a través del servicio. Y como esos seres no han hecho servicio, o muy poco servicio, en muy pocos casos que pudieran haber llamar a alguien fanatismo, o como lo llamaron a Jesús fanático, es precisamente que tienen que cooperar para poder que sus naturalezas cambien y puedan comprender. Sin cambio de naturaleza no van a poder comprender. Así que agradezco mucho, estimado Ricardo, su pregunta amorosa, y disculpen que no dé más detalles, pero lo importante es seguir adelante con mucha fuerza, sembrando esta semilla y buscando la unidad, porque hay de muy, pero muy pocos sembradores y sembradoras, y necesitamos superar las diferencias para que formemos un equipo de siembra, aun cuando tengamos diferencias y cuando tengamos puntos de vista distintos.
Gracias, hermanito, muchas gracias. Gracias, Marcelino. ¿Alguien más? Ah, Víctor, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano Marcelino, por su arduo trabajo y enseñanza para nosotros, y pues en lo particular para mí también, ¿verdad? Este, Así como comentó usted, que el Nuevo Testamento enseña puros principios, pedazos, no como lo explica el libro azul, no como lo explican ellos. Este, eh, en las religiones y en todo el evangelismo se enseña de que las obras no compran a Dios, que las obras, que no es por obras el comprar a Dios, pero si una persona le nace hacer el bien, le nace hacer el bien aquí y allá y toda su vida hace el bien, pues yo siento que no está comprando a Dios. Él está haciendo la voluntad que el Padre nos pide que hagamos, ¿verdad? Si aquella persona siempre hace el bien, pues ¿en qué forma está comprando a Dios? O solamente que haya alguna diferencia, pero yo lo veo así. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, hermano Víctor. Adelante, Darío. Gracias, Víctor. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo me les va? Buenas tardes, Víctor. Darío, Don Marcelino, perdón, Darío. tranquila. Don Marcelino, muchísimas gracias. Muy bonita exposición, muy enriquecedora. Una preguntita. Ahorita usted decía que esta semilla no es para este tiempo o no es para nosotros. ¿Me puede desbarajar eso, por favor? Gracias. Bueno, sí, Darío, lo que pasa, Darío, es que el libro no menciona mucho eso, o sea, pero cuando uno lee, por ejemplo, algunos aspectos que escribieron los reveladores fuera del libro y que algunos quedaron por allí, por cierto, aparece en un folleto llamado El nacimiento de una revelación de Mark Kuliek, un jovencito, que estuvo cerca de los miembros del grupo de contacto. Entonces, ellos explican claramente que la humanidad no está preparada actualmente para recibir esta revelación, pero que se dio anticipada para que algunos, en boca de ellos, líderes y maestros, pudieran tener acceso a esta revelación y comenzaran a sembrar esa semilla. Y uno de los datos que le puedo dar, hermano, es un tal, creo que es Antonio, es un amigo de uno de los estados de Venezuela llamado Barinas, está ahora en España, el colega también ingeniero. Me lo encontré después de haber compartido varias veces con él y me dijo: Marcelino, perdí el libro de Urantia. Pero ¿cómo que lo perdió, Antonio? ¿Qué te pasó? Lo presté a una hermana. Bueno, ¿y qué pasó? ¿No se lo devolvió? No me lo devolvió, Marcelino. ¿Y hermana qué? Carnal, no evangélica. Y entonces, porque el libro lo quemó, Marcelino, porque el libro era satánico y lo quemó y no me lo devolvió por eso. Entonces, bueno, ya estamos claros que es una situación muy adelantada, incluso para la misma ciencia hay aspectos adelantados, y tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que luchar para ver cómo lo hacemos de la manera más efectiva, pero con la mayor paciencia, con la mayor tolerancia, con la mayor capacidad de perdón posible, y entender que cuando las personas no solo por la ignorancia se identifica con algo, también está lo que son las creencias complacientes. Hay personas que se aferran a la Biblia, no me salgo de la Biblia, pero es que le complace. Y entonces cuando las creencias son complacientes, el espíritu no puede romper esa complacencia. Uno tiene que disponerse a decirle: si hay algo que hay en mí que no sea tuyo, sácalo. Si hay algo que hay en mí que sea tuyo, confírmelo, pero que sea tu voluntad. Pero es que ni siquiera decirlo con la boca, sino con el alma. Y eso es lo que ocurre, que cuando no se hace eso, pues entonces el espíritu no puede atraerle a uno esa luz. En cuanto a la pregunta que me hacía nuestro hermano Ricardo, y por supuesto compaginando con lo que me está diciendo, en la Biblia, por ejemplo, a mí no me hubiera sacado de mi estado.
no hubiera producido estas pruebas familiares tan difíciles que me han producido el libro Urantia. De no ser porque yo conocí el libro Urantia, no hubiese sido posible estas pruebas. Yo no hubiera salido de mi estado, y hubiera seguido en mi estado y todo normal con mi núcleo familiar normal. Pero ¿qué ocurre? Que llegó esta nueva luz, y por esa razón, esta nueva luz hay que de verdad sembrarla, hay que ir de alguna manera conectándose. En esta gira que acabo de compartir de unos 20 días en el principio de este mes, por varias regiones, me encontré con una cantidad de evangélicos, incluso con un pastor evangélico, muy humildes. Y bueno, bendito Dios, están abriendo sus mentes, están abriendo sus corazones, y fue para mí sumamente favorable haber compartido con ellos. De manera pues de que el trabajo hay que seguirlo haciendo, estimado Darío, y esas son las circunstancias de que debemos tener paciencia. La humanidad no está preparada, pero para eso estamos, para de alguna manera irradiar todo esto como se está haciendo en esta jornada de los domingos a través de nuestra gran directora, como es nuestra gran Ginny, con su equipo que le ayuda en esta plataforma tan extraordinaria. Gracias. Gracias, Darío. Adelante, Alfonso, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, disfrutar de todos estos programas, presentaciones. Como lo he dicho antes, me gusta ver, me gusta oír, escuchar y presenciar lo que esta revelación ha hecho de las vidas de aquellos que están en contacto con ella, ¿verdad? Admiro bastante a mi hermanita Janie. Me dio mucho gusto lo que acabas de escribir sobre los conceptos de lo que significa cada palabra. Me gustó bastante. Irma, tu humildad, tu facilidad para entrar en los comentarios, todos los, señor Ricardo, señor, se me van los nombres, pero yo veo cómo está actuando, cómo están actuando, cómo están fluyendo entre ustedes, eso que han estado recibiendo, me imagino que es directamente del Padre. Y para mí, pues es como un ejemplo a seguir. Y tal vez algún día, si no me muero antes, a tener esos 10 centavos de perdido de un poquito de ustedes, ¿no? Para poder sentirme que valió la pena haber encontrado esto y saber que, aunque sea de poquito, puedo hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Y sí, siempre muy bendecido, muy con regocijo me pongo a escucharlos, a presenciarlos, a verlos, y me da mucho gusto que cómo se ha extendido, se ha desarrollado todo esto. Pensaba que yo era la única persona que leía el libro de Urantia aquí en los Estados Unidos en español. Dice yo, no, pues ¿cómo si yo soy el único que lee? No, pero ahora que sucedió todo esto y nos estamos entrelazando por medio de todas estas maneras, ¿no? Computadoras y todo eso. Para mí todo esto es nuevo. Yo siempre mis grupos de estudio fue en persona, ¿verdad? Y ahora estoy aprendiendo a saberme comunicar por medio de todos estos aparatos, ¿verdad? Pero, como les digo, siempre es un gusto estarlos viendo, y adelante, hermanitos. Gracias. Gracias, Alfonso. Después de Jesús, te paso, Víctor. Adelante, Jesús, por favor. Sí, ¿no? Hombre, tiene una importancia trascendental lo de la revelación del Urantia, pero yo creo que entra un poco en conjunción con los ángeles de la religión y del progreso, que, bueno, trabajan así conjuntamente. Sí es verdad que la revelación de Urantia es muy especial, pero un poco tiene que ir en paralelo, o quizá destacado un poco más, pero no demasiado más, porque
a lo mejor rompería un equilibrio de los ángeles de la religión o del progreso, que atendería a a los mandatos del espíritu, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero tenemos que entender que eso, ¿no? No tampoco correr mucho ni correr poco. Quizá, pues, según personalmente, estar en cabeza, pero no olvidarse que estamos dentro de un colectivo que se llama religión, ¿no? Que se llama quizá progreso, ¿no? Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Igualmente, me alegro mucho de escuchar que sea poco tiempo que he terminado de la otra, pero vamos, que para mí personalmente eres uno de los mejores y me llega, todo lo que dice me llega muy hondo, muy hondo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, Jenny, a mi hermanito Marcelino, como siempre, tan puntual, tan didacta, tan lleno de vida, de energía y de pasión espiritual por las enseñanzas. Pues solo quisiera aportar, Jenny y mis hermanitos, que pues, Guatemala es un país de muchos contrastes y aquí en la misión, pues no se trata de discutir con los defensores de la Biblia, porque pues a todo nivel dentro del conocimiento humano de los guatemaltecos he encontrado rechazo, tanto desde los abogados y notarios como personas con poca educación, porque pues aquí en Guatemala la Biblia ha tenido una penetración desde 500 años atrás. Entonces, en mi corta vida de servicio urantiano, 20 años, 24 años, pues es poco lo que se puede hacer en cuanto a rebatir el trabajo que ha hecho la Biblia en Occidente por cerca de 2000 años. Sin embargo, pues la quinta revelación está próxima a su primer siglo y con este avance en el mundo puedo decir que sus resultados de infancia, como lo anoté en el chat, en la sociedad han sido palpables los resultados de su presencia en la ciencia, demuestran muchas realidades de la revelación urantiana frente a los hechos del universo. Los científicos con sus telescopios hoy día están confirmando lo que la revelación en menos de 100 años nos está mostrando en sus escritos. No solo a nivel cósmico universal, sino también en la conducta humana. El ser humano está aprendiendo, a pesar de estar en una sociedad limitada como la mía, está comprendiendo sus componentes, que no solo somos carne, sino están abriendo su mente. Y paso a paso, en diferentes velocidades, en todos los planetas en todos los países del planeta, pues esta infancia en algunos momentos quiere ser adolescencia, como el trabajo que hace brillantemente nuestro hermano Marcelino en Venezuela. Y lo veo ahí pues en sus fotografías, en esa dinámica y penetración en las familias. Pues solamente quería resaltar pues la participación de la brillante quinta revelación en sus diferentes niveles en las sociedades. No es una carrera, no es que estemos en una pista de caballos y viendo quién llega primero a la meta, no. Urantia tiene una misión linda, especial, espiritual, cósmica, con el ser humano, y eso puede tomar miles de años. Así es que no perdamos pues la paciencia o el equilibrio en cuanto a nuestros logros, porque nuestros pocos o muchos alcances como mensajeros están siendo anotados en el universo para crecimiento del Ser Supremo. Y pues tenemos un futuro revelador para la sociedad. Muchas gracias. Estimada Jenny, quería decir algo, no sé si va a decir ¿Perdón? algo, Jenny. Yo, no, Ok. no. Ah, ok. Bueno, Gerardo, me alegra mucho escucharte y bueno, fue uno de los compañeros de habitación allá en Bogotá en el 2016. Me quedó un grato recuerdo y además que cuando converso con algunas personas, yo digo, bueno, el hombre de apellido alimenticio es el único que conocí que he leído 10 veces el libro de Urantia. Y eso pues me alegra mucho, me alegra mucho. Sí, coincidiendo contigo, Gerardo,
coincidiendo contigo y por supuesto con muchos otros de quienes están presentes. Hay que tener mucha paciencia, pero es muy conveniente manejar dentro de las posibilidades nuestras la Biblia. Generalmente uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Ese Evangelio nos ayuda mucho porque, o ese versículo nos ayuda mucho porque dice algo así como: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Todos los bíblicos coinciden de que ese Espíritu se derrama el día de Pentecostés, el día en que los hebreos están celebrando la bajada de Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? La Pascua judía era esa salida de Egipto, aproximadamente unos 50 días, 20 viene de 50, pues Moisés bajó del Sinaí con las tablas. Y entonces celebraban la Pascua una semana, que fue el viernes de Pascua que muere Jesús, y cerca de 50 días, un poco menos, el 18 de mayo, en el caso del año 30, entonces se celebra el Pentecostés y ahí se derrama el espíritu de la verdad. Ese espíritu de la verdad es el que nos guía. Entonces, cuando yo encuentro un bíblico o una bíblica amplio, le digo, esté siempre consciente, hermano y hermana, consciente de que lo que vino a traer Jesús es la religión del Espíritu, es ese nuevo reino donde le debemos dar preeminencia al impulso del Espíritu. Y entonces, con todo el respeto del pastor, con todo el respeto del sacerdote, con todo el respeto del gurú, del anciano, del líder, con todo el respeto de la Biblia, del libro de Urantia, de cualquier nave que podamos ver, con todo el respeto de una visión, de un sueño o de cualquier cosa que experimente nuestros sentidos, es el Espíritu el que hace posible conducirnos a la verdad. Es el único que no nos engaña. La mente nos puede engañar, pero aquí está el Espíritu de la verdad. Él nos conducirá a toda verdad. Ahí no dice la Biblia, ahí no dice el libro de Urantia, ahí no dice el pastor, con todo el respeto, que son instrumentos interesantes y muy valiosos, pero instrumentos. El único que no nos va a engañar es el Espíritu de la verdad. Y la gran mayoría de ellos, indiscutiblemente, que se disponen y se motivan. Otra cita bíblica que para mí ha resultado sumamente estimulante para las personas de mente abierta evangélicas es el mismo Evangelio de Juan, pero en vez del capítulo 16, el capítulo 14, versículo 1, 2, 3, donde dice las muchas moradas en la casa del Padre. En el centro de Caracas yo encontré a un evangélico con una gran Biblia debajo del brazo. Y entonces, eso fue en Maracay, en el terminal de Maracay. Conversé un poquito con él y le dije, hermanito, ¿usted me puede leer allí Juan 14, 1, 3? Entonces, él llamó al pastor, le dije yo, pero deje tranquilo al pastor, esperemos un momento para que conversemos nosotros. Y bueno, finalmente él llegó y leyó Juan 14, 1, 3, las muchas moradas en la casa del Padre. Le dije yo, hermanito, allí, tal como dice, se reflejan unas 62 palabras, pero yo voy a compartir con usted un mensaje revelado que se dio hace algunos años que nos da mucha esperanza con lo que tiene que ver con el futuro después de la muerte. Y quiero compartir con usted lo que estos reveladores nos dan en un libro llamado El Libro de Urantia. Entonces saqué el teléfono, mi celular, y le leí. Y él quedó muy atento. 219 palabras expresan los reveladores en ese momento de la última cena, las muchas moradas de la casa del Padre. El hombre se quedó tan motivado, que dijo, bueno, mire, yo voy a ver cómo logro conectarme con ese libro. Le di un papelito, le di un abrazo y se quedó muy motivado. De manera que son tácticas que hay que utilizar para, sin necesidad de discutir, de chocar, de llevar la contraria, motivar a estos hermanos bíblicos que de alguna manera están a su forma anhelantes de algo más de lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es interesante, estimado Gerardo, lo que acaba de comentar. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, gracias. A mí me motivan mucho las palabras del hermanito porque las hago mías, porque yo les he comentado, yo duré 30 años de cristiano evangélico, 30 años que derramé lágrimas empezando por mi familia, mis padres que me corrieron y mis hermanos, empezando por ahí. Y después ya
fueron 5 años con los mesiánicos que llevan cabo a rabo todas las fiestas de cada año, de Pentecostés, de la Sukkah y todo, respetando todo lo que Yahvé les exigía y de ahí pasé otros 5 años a los caballos de Troya, los 12 libros, me los inyecté todos y aquí los tengo. Y para mí, pues todo eso fueron, sí, yo los amo porque me trajeron aquí donde estoy. Y entonces, lo que comentaba el hermanito Marcelino, por ejemplo, yo, los compañeros de los caballos de Troya, pues fueron varios grupos que estábamos, que nos comunicábamos, y ahorita pues fueron como 30 grupos, y a ellos yo les mando lo que de hora del libro y lo aceptan. Inclusive lo que la hermanita Jenny pone ella en su post, esas enseñanzas también les comparto parte de ellas también y son aceptables y para mí siento un gusto y un gozo, eso que uno que lo acepta, otros no, un rechazo completamente. Y empezando con mis hermanas, igual, ellas no, ahorita nada de Urantia y nada, pues bueno, no será su tiempo, pero ya es menos que antes de las lágrimas, pero sí me da gusto eso, lo que de todo el comentario de mi hermanito, y pues es todo lo que yo quería comentar. Sí. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Adelante, José Manuel, por favor. No te oímos, José Manuel. ¿Estás hablando? No sé si está hablando, no oímos nada. No, no le escuchamos, estimada Jenny. Ok. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, a ver, de nuevo. Recién se escuchó, pero ahora ¿Escucho o no. no me escucho? Ahora sí. No te escucho, Jenny. Bueno, nosotros te escuchamos a ti. ¿Me escuchas? Ay, algo está fallando. Ahora sí, Bueno, José. si me escuchan, Sí. voy a hablar un poco. Yo los invito a que no nos desanimemos. De hecho, yo me he sentido desanimado porque me he encontrado con gente que, vaya, hablaban de los bíblicos y realmente eso ya no me preocupan, al menos tienen fe a su manera y la tienen. Pero hay mucha gente muy desinteresada, sobre todo acá en México. Es difícil hablar con ellos, es frustrante en ocasiones porque hay un desinterés total en muchísima gente. Yo creo que el 95-96% de gente, gracias al mal comportamiento de sus líderes religiosos, eh, a la economía tan precaria que hay, eh, vaya, para tú trabajar a veces recorres 2, 3 horas de camino de ida, 2 de vuelta, bla, bla, bla. Eh, no tienen tiempo siquiera ni para ellos, no digamos para una deidad exterior. Entonces, esto es lo preocupante eh, que yo veo pues en la sociedad. Ojalá, pero no pierdo la fe. Realmente yo sé que en esta época, esta revelación no va a hacer el cambio total, pero en el futuro sí, porque las nuevas generaciones, y eso es muy importante, van a leer y por ahí se van a topar con este libro. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Irmita. Bueno, perdón, Jesús primero. Jesús, adelante, por favor. Y no, gracias. Es importante lo que dice Marcelino, bueno, y todos los creyentes de evangelistas y de la religión cristiana en general, ¿no? Porque en lo que son los testamentos, ¿no? Hay muchas similitudes, incluso llaves ocultas, yo diría, ¿no? Entre comparar una cosa con la otra, lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús en el libro de Urantia, que puede ser muy parecido
pero que tiene detalle a lo mejor, no sé, un poco más cercana o más íntima, ¿no? Juan dice de la Biblia, dice que no ora por Jesús, pues ora por el Padre y tal, que eso nunca lo dijo Jesús, ¿no? Si ora en mi nombre, pues como está diciendo que ora en favor de mi Padre y todas las cosas, ¿no? Un testimonio que Juan hizo de que lo que Jesús dijo en el documento 174, ¿no? Yo soy la presencia soy el Hijo, soy del Padre y todas las cosas vienen por mí, por mi nombre y tal, ¿no? O sea, es muy, muy similar, casi igual y todo lo que hagáis, pero él, siendo Jesús, no dijo nunca, orad por mí, ¿no? Orad por el Padre. Pero Juan dijo, supuestamente, ¿no? O más bien mal interpretado, ¿no? Si tiene la presencia de Jesús que está en el Padre, pues amigos, ahí estamos, ¿no? Y son detalles a lo mejor muy superfluos que valen para una escuela y para otra y no tienen gran importancia, porque en verdad, si nos ponemos a pensar fríamente, no tiene gran importancia porque todo lo que acerca al Padre bueno es, porque son interpretaciones históricas de la mente y tal, que si se llega en un futuro a cierta información bien establecida, pues bien que está eso, y ya se está haciendo algunas cosas. Pero mientras le sirva a alguna gente cierta parte de la verdad, que no la tenemos ni lo durante, y le sirva para ir creciendo, pues bienvenido sea y bienvenido sean las comparaciones y ahí consta la hermandad y la afiliación, ¿no? Oye, ¿qué te dice tu testamento? Pues a mí me dice esto y el mío, pues esto, pues comparámoslo ahí, ¿no? Gracias, Jesús. Adelante, Imita, por favor. Gracias, hermanita. Gracias, Marcelino. Estuvo bueno tu estudio. Es bueno porque es verdad que muchos hermanos lectores, nuevos lectores, se están preguntando cuál es la voluntad de Dios. En lo personal no creo que es tan difícil cuando de veras leemos poniendo atención porque lo dice el libro de Urantia, cuál es la voluntad de Dios. Y lo de hacer comparaciones, yo he tenido muchos problemas con lo de Adán y Eva, con la Biblia y con el libro de Urantia. Los bíblicos no aceptan que Adán y Eva son de otro planeta y y es difícil enseñarles eso. Y no creen bueno, creen que son los primeros seres humanos en el planeta. Y sí creen que hace 6.000 años fueron los primeros. Y yo les he comentado, como dice, pues el hijo de Baicano se casó con una de las hijas de Not. ¿Y quiénes eran las hijas de Not? Y los hijos de Adán y Eva se casaron con los hijos de los hombres. Según la Biblia, le digo, pues, ¿y cuáles eran los hijos de los hombres? Si no, ellos eran los primeros, entonces, ¿cuáles eran los hombres? Pero es muy duro eso. Algo que a mí sí me ha funcionado es esto que dicen en el libro bíblico del Apocalipsis, por ahí del 20 o tantos, que se abrirán nuevos rollos. Y les digo, este texto dice esto, pues estos son nuevos rollos, ya se les dio a la humanidad, ya se nos están dando, y va a haber más. Lo que no creen, y eso no tengo idea por qué puede ser tan difícil, por lo cercano, de que apenas hace menos de un siglo se dio una nueva revelación. O sea, ¿por qué si no ha habido santos en la tierra?
Jamás ha habido santos en la tierra, pero sin embargo las escrituras han llegado. Entonces, pues, a veces estaría bueno que los más duchos en esta, como Marcelino, como Gerardo, como Jenny, nos den una clase de cómo hablar de esto con esa gente. O sea, una clase para poder hablar con los bíblicos, bien así, muy demostrativa, pues. Bueno, gracias. Gracias, Yelmita. Ismael, adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, lo primero, muy buena tu presentación, Marcelino, me encantó. Estuvo muy hot, como decimos aquí en España, muy hot. Bueno, yo quería hacer Gracias, una hermano. en torno, perdón, es que no escucho bien y la tablet esta se vuelve a veces loca y me pierdo. Bueno, quería hacer una reflexión en torno a esto de la divulgación hacia la gente bíblica. Pues yo en lo personal sí he intentado anteriormente divulgarle a la gente bíblica el libro Urantia cuando empecé a conocer el libro Urantia y empecé a leerlo, pero sin buenos resultados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque esta gente muy cerrada tiene también muchos pensamientos que son muy perjuiciosos y muy retrógradas. También son gente que, si no lo dice la Biblia, no entran en razones. Son gente también que pueden llegar a ser fanática y radical. Y pues, lamentablemente no me dio fruto. Pero luego cuando empezó a pasar el tiempo y leer mejor el libro Urantia, comprendí plenamente que el libro Urantia no es para todas las personas. Que el libro Urantia llega solamente a las personas que tienen hambre y que hambre de verdad y que tienen mentalidad abierta. El libro Urantia, pues, lamentablemente no es para ciertas personas. Porque, por ejemplo, si nosotros divulgamos el libro de Urantia en una comunidad llena de terraplanistas, ¿qué va a pasar? Que se nos va a llenar la comunidad Urantia llena de terraplanistas y como eso pasa, vamos, me voy a Panostia. Luego, también hay que considerar que mucha de esta gente que está en estos grupos religiosos son muy radicales, muy fanáticos, tienen pensamientos retrógradas y puede llegar el caso en que cuando conozca el libro Urantia se liberen de esos pensamientos, pero puede llegar también la otra posibilidad que sea que empiecen a mezclar el libro de Urantia con esos pensamientos, ese fanatismo y esa radicalización que tiene. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esas personas puedan manchar la imagen del libro Urantia y muchas personas que vienen a conocer el libro Urantia se sientan confundidas, se sientan mal, se crean que el libro Urantia es un tipo de secta pseudocientífica o pseudo religiosa y se quitan del medio y no quieren saber nada del libro Urantia. Entonces, hay personas que pueden manchar la imagen del libro Urantia por su fanatismo y su radicalismo. Y luego también hay que considerar que hay muchos locos por redes sociales. Hay gente que cuando lee el libro Urantia se empieza a creer que son un Melquisede de un tal planeta yo no sé qué, otro que son Micael de yo no sé dónde, otro que son mensajeros de la galaxia Juanita de los Verdiales, otro que son de la calabaza de Salomón, o yo qué sé, bueno, una total loquera. Entonces, hay que tener mucho cuidado también a quién se divulga el libro Urantia, porque puede que esa persona no asimile la información del libro Urantia, la tergiverse para sus propias agendas personales y pueda manchar la imagen del libro Urantia. Por eso, yo creo que el libro de Urantia hay que divulgarlo a gente abierta y a gente que tenga mentalidad abierta. Y esas personas son realmente las que van a asimilar bien la información del libro Urantia y las que van a hacer un buen uso de ella. Gracias, eso es lo que quería decir. Gracias, Ismael. Bueno, a mí me gustaría aportar eh,
un poco a esta conversación en cuanto a la divulgación a las personas que son bíblicas 100%. En el libro Durantia hay una metodología revelada, que es la metodología que los reveladores nos enseñan como la mejor para, se están refiriendo en realidad a educación, cultura y también religión. Está en el capítulo del gobierno de un planeta vecino, cuando dicen que el gobierno de ese continente avanzado está planeando enviar instructores a las regiones atrasadas. Y se van a cometer el error que cometían los misioneros cuando iban a África y enseñaban aquello de la libertad y qué sé yo. Entonces, la metodología más adecuada para una enseñanza nueva, una revelación, o para promover el avance, o para que las personas reciban con agrado o acepten la enseñanza, es traer a uno de esa comunidad, de esa región, prepararlo y que él o ella vaya a su comunidad y transmita la enseñanza. Esa es una. Otra, También lo que Adán hay, y Eva hacían eso con los grupos. enviaban, sí, preparaban personas y los enviaban. O sea que esa es la metodología ideal, si se quiere introducir la enseñanza en un grupo determinado. Que sea uno de ellos el que la transmita y no alguien de afuera. Otra cosa, en la época actual lo que mejor funciona es atraer a las personas interesadas que vengan a nuestro grupo, que vengan a algo que nosotros, en lo que nosotros estemos trabajando, y compartirles o responder Convivan. sus preguntas, ayudarles a comprender. Hay personas, las personas que son bíblicas 100%, hermanos, no hay caso. Ni intentar, porque es darse contra una pared, es generar un rechazo violento, agresivo, insultos, ataques, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugeriría que uno se prepare bien en el conocimiento de la enseñanza y que trate de buscar oportunidades para responder preguntas, que generar un punto donde la gente pueda llegar, como es lo que estamos haciendo en Facebook. Y en el caso de querer compartir con un grupo determinado de personas de una religión, o sea, ir a su grupo a presentarles y a predicarles, me parece que es un error. Tiene que ser como el consejo que da el revelador, que una persona que pertenezca al grupo comparta la enseñanza con ellos. Ahí va a funcionar mejor. Eso es lo que me parece que podría funcionar. Adelante, Ismael, por favor. No sé si querías hablar más o es la misma. No, ya Es acabó. la misma. Bueno, ok. Entonces, Ramón, Humberto, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes tengan ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, un saludo al hermano Marcelino de antemano. Yo quiero compartir un testimonio. El hermano Marcelino tuvo en el año 2008 por las tierras donde yo vivo, Socopó, Estado de Barinas. Y bueno, él formó un grupo de los cuales uno de ellos dio frutos llamado Lucho. Lucho. Y bueno, Lucho falleció. Lucho siempre mantuvo muy secreto lo que eran los contactos con los hermanos de Mérida. Y cuando Lucho fallece, wow, quedan unos 8 libros aquí en mi pueblo, nada más. Empiezo yo a orar y para pedirle al Padre que me ayude a localizar el contacto con los hermanos de Mérida. Y bueno, una noche recibo una llamada del hermano Marcelino, fraternal de hermandad, y Jesús de Nazaret, me imagino los ángeles, la Trinidad, hicieron que eso fuera posible. Y después de yo leer el libro por unos pequeños hitos llamados atención,
pues ya he hecho que 20 libros lleguen a 20 hermanos posibles lectores y oro cada día para que ellos den fruto. Entre eso tuve que leerme, hermanos, el libro de cómo ganar amigos e influir en ellos. Y me ha resultado, aparte de ser docente, entonces nada es imposible, hermano. Solamente es que nos dispongamos. Claro, cuando nos encontremos con personas muy testarudas, podamos decir, pues sencillamente metemos el retroceso y listo. Entonces, bueno, muchos éxitos para todos, saludos y un abrazo fraternal para todos. Igualmente. Janet, adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Muy interesante la conversación y todos los comentarios. Y estoy de acuerdo con los dos interlocutores que dijeron que es un proceso que se demora mucho tiempo. Existe la tendencia de que las cosas se contaminen y que además este libro se escribió para los próximos 1000 años. Y también los métodos que usaron tanto Adán y Eva como las personas en el otro planeta, todo eso creo que es la forma de ir, hacerlo poco a poco, pero al final de cuentas, porque yo he experimentado todo, yo llevo 26 años leyendo el libro y lo encontré viviendo en Venezuela precisamente, lo que más me ha funcionado a mí es tratar de ser la persona que dice el libro de Urantia que debo ser, o sea, hacer el trabajo en mí, porque si yo hago un buen trabajo en mí, las personas que me rodean se dan cuenta, oye, esa persona le va bien, no pelea con nadie, es positiva, siempre tiene una sonrisa, esto y lo otro, y comienzan a indagar, pero cuéntame, entonces son en esos momentos en que yo, en esas situaciones en las que yo, entonces, que veo que el terreno está mejor, más abonado, en que entonces ya personalmente hablo con ese individuo. Porque inicialmente cuando yo leí el libro, viviendo en Venezuela, la primera vez que lo leí todas las noches, que lo terminé como en 2 meses y medio, y me lo llevé a Colombia, mi familia vive en Colombia, y comencé a regalarlo. ¿Aló? Sí, Perdón. Sí, te escuchamos. Comencé a regalarlo, comencé a escribir mis propios música, mis propios libritos y he experimentado todas estas, lo que ustedes dicen, que es difícil cambiarle la mentalidad a las otras personas y todo. Al final de cuentas llegué a esta decisión de que mi trabajo no es cambiarle a ellos su forma de pensar, sino comenzar conmigo. Y si el libro ha hecho un cambio en mi vida, ese cambio se va a notar. Y las otras personas a mi alrededor van a querer saber qué pasó en mí, que he tenido una transformación tan grande. Pues eso es mi comentario. Excelente. Pero lo segundo que le quería decir es que alguien estuvo hablando de los últimos adelantos científicos y que todo el tiempo se están descubriendo las cosas que el libro ya nos había dicho desde el año 1950. Y precisamente hace 3 días leí un artículo donde dice, ¿se acuerdan en el lago de Galilea cuando el milagro de los peces y de los panes? Bueno, que para todo el mundo es un milagro. En muchas ocasiones el libro de Urantia nos dice, eso no fue un milagro, esto no fue un milagro. Eso quiere decir es que Jesús era tan conocedor del lago y tan buen pescador que él tenía información. Y por eso cuando él le decía a los apóstoles, pesca aquí o pesca allá, era que él tenía ese conocimiento, pero no que sucedió un milagro. Bueno, resulta, y para cortar esta historia, se han dado cuenta que en el lago de Galilea, dadas las condiciones del lago, hay momentos en que hay más peces en una parte que en otras partes. Y eso ya han hecho tantos análisis y han descubierto eso. Y en varias ocasiones
a diferentes épocas del año y todo eso, han hecho pruebas y se han dado cuenta que eso está sucediendo. Entonces, eso confirma el hecho de que Jesús tenía tan buen conocimiento en muchas áreas que muchas cosas no fueron realmente un milagro, simplemente que científicamente él tenía esa capacidad. Y claro, otras cosas sí eran milagros, por supuesto, ya sabemos lo de la resurrección de Lázaro y todo eso. Pero eso va, y lo estoy comentando para decir que cada vez más la ciencia está descubriendo cosas que el libro ya nos había dicho. Excelente. Janet, ¿tienes el artículo a la mano? ¿Sabes dónde está? No, pero lo busco, lo busco y se los mando. Te dejo mi email en el chat, ¿sí? Por Sí, favor, me sí, lo compartes. Te agradezco mucho. absolutamente. Lo vi hace 2 o 3 días y me encantó, pero yo lo busco donde sea y se los mando. Con mucho Gracias. gusto. Sí, sí. Muchísimas gracias. Me encantó escuchar Bueno, tu historia. Gracias. gracias. Bueno, pues. Un abrazo. Ah. Alfonso, adelante, por favor. Y ese artículo también yo lo leí. Me lo mandan para el teléfono y yo también lo leí. Y le dije, Chihuahua, pues entonces, para que se están dando cuenta. Y también hay un programa que se llama Apocalipsis, algo así. Y enseñaron a las Islas de Pascua y quién estaban diciendo cómo fue que resultó todo eso. Y luego dice, no, es que llegaron unos marinos de cierta parte y vinieron, los tomaron como unos seres divinos y fueron los que empezaron a construir todas esas estatuas. Y entonces mi hijo me dijo, mira papi, aquí viene este artículo sobre esto. Mira, le dije, oye, mi hijo, eso que me dices que lea, aquí viene en mi libro. Digo, no es cierto. Le dije, mira, aquí está, léelo. ¿Ves? O sea que se está, como dice Janet, ella también estuvo con el grupo mío en Florida. ¿Ves? Y pero lo que yo quería poner es que, como lo acaba de decir Janet, no es convertir a nadie, sino convertirnos nosotros mismos, primero que la revelación trabaje en nosotros. ¿Ves? Y que tomamos al resto del mundo como nuestros hermanos. Nos están diciendo que todos somos hijos de Dios. ¿Ves? Y con eso, todos somos hijos de Dios. Entonces tengo que verte como mis hermanos, aunque tú no creas ni aceptes lo que yo diga, lo que yo crea, ¿verdad? Pero tratarlos. Y no tratarlos de cambiar ni nada, sino que a alguien se interese, como decía Janet. Si ven que tú eres cierta persona, te comportas de esa manera, te van a preguntar, oye, ¿por qué tú eres así? Entonces, cuando alguien te interese, le puedes dar a conocer, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Pero no es... Ahora, aquí en este país, pues si ustedes no lo saben, con el nuevo gobierno del próximo año, hay un grupo que quiere convertir a esta nación en una nación cristiana totalmente. Y van a querer cambiar la educación, la política, todo según el programa que tienen ellos, que esta nación la van a convertir en cristiana. Eso es lo que se los dejo como mensaje, pero así se nos va a poner cosas todo el mundo de debería de adoptar el gobierno espiritual. Sí, todos los gobiernos, pero de buena forma, en la Sí. buena forma. Reconocer el gobierno de Dios primero y después el gobierno de los hombres como obedientes de Dios. Porque esa es la forma a la que deberemos llegar en algún momento en el planeta. Sí. Creo. No, pero ellos lo quieren hacer por medio de borrarle todo lo que dice la Constitución sobre Dogmatizar el a la gobierno, gente, sí. sobre el gobierno y el Estado, que eso no no van es. a poder, no van a poder. La Pues no. religión no se puede Bueno, imponer. eso es todo, sí, Sí, ok, sí, gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que por favor, Frida, si fuera posible, en un minutito. Muchas gracias. Adelante, Frida. Tienes No te- que Ábrete desmutar tu micrófono. Eso.
Ujú. Perdóname por favor, Ginny, pero no era mi intención. Fíjate que fue un accidente. Muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, está bien. Ricardo, un minutito, por favor. Gracias, Jenny. Bueno, es simple y sencillamente acerca de la divulgación y el proceso de evangelización. Si una persona está tranquila en su vida, si no tiene ninguna crisis, evidentemente como está bien, ¿no? Entonces, como dice la abuela, ¿para qué voy a coser lo que no está roto? Pero cuando la persona entra en crisis, cuando la persona tiene problemas, y en mi caso como terapeuta que acuden conmigo, les hago un requerimiento, los investigo y les pregunto de su religión, qué opinan de Dios, qué es Dios para ti, en fin, todo esto, que es parte de la hoja de datos que yo tengo que hacer en su hoja de vida. Y me doy cuenta que, pues bueno, la religión que llevan no les está ayudando a tener los elementos para poder solucionar esa específica problemática por la cual vienen. Entonces, ese es el momento específico, es el momento necesario donde uno puede llegar con las enseñanzas de la quinta revelación, evidentemente muy delicadamente, muy bien puestas, y ofrecerles un salvavidas en ese momento, que su religión no les está dando. Y por lo tanto, alguien en crisis es una persona idónea para darle un apoyo que en su religión no pudo encontrar. Entonces, de esa manera uno puede apoyar perfectamente bien en ese momento de crisis. Por eso las crisis son buenas, porque es cuando están receptivos. Dicen, yo me agarro a lo que sea, si de mi barco, ¿de dónde me agarro? Ya es una tablita que dice Florencia, se sujetan, ¿no? Mientras no estén en crisis, difícilmente lo van a hacer. Sí, eso, Jenny, gracias. Las crisis provocan los cambios. Gracias, Ricardo. Adelante, Osval, por favor. Un minutito, por favor. Bueno, muy rápido. Buenas tardes o buenos días para todos. No sé si ya alguien ha comentado que ha escuchado todas las metodologías, todas razonables, indiscutiblemente, pero no sé si alguien ha comentado sobre la pedagogía que nuestro Señor Jesús utilizó y fue encontrar en esa contraposición o de ideas un punto de encuentro. Un punto de encuentro porque cada una de las religiones hay algo de verdad y es reforzar esa verdad. Quería pues sumar a todas estos métodos para poder hacer llegar esta revelación, esa partecita. No sé si alguien la ha comentado, pero quería añadir eso. Gracias, Osval. Bueno, Víctor, ahora te paso la palabra a Marcelino para que tú cierres la reunión. Nomás un minutito, por favor, Víctor. Un minutito, breve. un minuto, sí, rapidito, gracias. Lo que comentó la hermanita Jenny y este Alfonso, pues viene en el Nuevo Testamento, ahí está escrito que es un milagro, la pesca. Entonces, mi pregunta era, la pregunta que ya se hizo aquí, lo que comentó ella, ¿en qué parte del libro está? Porque a mí sí me interesaría conocerla aquí en el libro azul, porque yo la aprendí, la conocí, pero uno de los libros de Caballo de Troya. Ahí especifica que no fue milagro, que fue lo que comentó ahorita ella. Entonces, pero aquí en el libro yo quisiera conocerlo, aquí. Entonces, esa era mi pregunta y eso es todo. Sí, hay que leer, hermano. Sí, Está en la parte de Jesús, en algún documento que habla de cuando están en el mar de Galilea. Sí, lo voy a buscar y te paso el link en el chat, Víctor. 149. Marcelino, Gracias. Marcelino, por favor, Marcelino, si eres tan amable, por favor, sus Creo que palabras Gracias. para Jesús cerrar la sabe reunión. dónde está. Estimada Jenny, gracias. No sé si me hubiese gustado un comentario tuyo referente a la jornada, pero será en otra oportunidad. Me hubiera gustado un comentario tuyo, Jenny, sobre la jornada. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo le pareció la charla? Gracias, Marcelino, siempre muy productivas tus charlas y realmente has expresado tus pensamientos con mucha claridad. Muchas gracias. Por favor, A ti, continúa. Jenny, a ti. Quería finalizar, sí, porque tus aportes son sumamente acertados, estimada Jenny, y eso es favorable. Quería expresar que, bueno, en todo este resumen de la jornada de hoy,
uno de los aspectos es buscar siempre la forma de tener cierta claridad referente a cómo nos habla el ajustador. Esa es la base de todo, cada quien a su nivel. Y lo que han comentado de cómo motivar a otras personas es lo que Jesús dice, lo que han comentado coincide plenamente con lo que Jesús le dice a los apóstoles en el día en que ascendió. Y les dice, mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitad a las almas a creer en la verdad, en que el ser humano es hijo de Dios y en que todos los seres humanos son hermanos. Entonces, la actitud de uno es la base de conquistar a los demás. Un gran abrazo para todos. Gracias, Ginny, gracias a todos. Y que la triple presencia y sus ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarles a todos, a nuestras familias y por supuesto a todos los seres de este y de todos los mundos, de todas sus grandiosas bendiciones.